Muchas gracias, Humberto. Buenos días a toda la audiencia. Como bien dijo Bertaza, volvemos con este impuesto, ahora ya con más firmeza. Sigo pensando, como desde el primer día, que este es un impuesto inadecuado, inoportuno, y es una espantafortuna cuando realmente lo que estamos necesitando en el país son inversiones. Esto es al revés de la milanesa, o sea, es espantafortunas. ¿Cuál es el alcance? Lo llaman aporte solidario, extraordinario, por única vez y obligatorio. Sintéticamente esto quiere decir impuesto. Por única vez, bueno, hay ciertas dudas porque en la Argentina estamos acostumbrados que los impuestos por única vez perduren. Yo creo que este debiera ser realmente por única vez, dado el monto, porque si esto se repite a través del tiempo sería imposible afrontar semejantes pérdidas patrimoniales. Está referido a los patrimonios de personas humanas, más concretamente a los activos, más que a los patrimonios, porque las deudas no son computables. Con relación al proyecto original se excluyó el título hecho imponible, como si esto pretendiera ser un disfraz para escapar del nombre del impuesto, cosa que no cabe ninguna duda que lo es. Y la vigencia es a partir de su publicación en el boletín oficial. Veamos que con relación al proyecto original, que se refería a patrimonios o activos existentes al 31 de diciembre del 2019, cuando el dólar estaba a 59,69, quería decir esto que alcanzaba a activos que superaran los 3.350.000 dólares. Esa misma exención de 200 millones de pesos al tipo de cambio del 5 de diciembre, que esto hay que ajustarlo obviamente, estamos hablando de patrimonios que medidos en dólares estarían en el orden de los 2.455.000 dólares. ¿Quiénes son los contribuyentes, o sea, los sujetos alcanzados? En primer lugar, tenemos los que residen en el país y para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país abarca la totalidad de bienes, ya sea bienes en el país como los bienes en el exterior. Y para las personas humanas y sucesiones indivisas que residen en el exterior, para la totalidad de los bienes existentes en el país. Esos bienes son los comprendidos y evaluados conforme a la normativa del impuesto a los bienes personales, independientemente del tratamiento que tengan en este impuesto, o sea, sin computar las exenciones, sin deducción de mínimo no imponible alguno, y todo esto, o sea, la fecha de vigencia de la ley, o sea, de su publicación en el boletín oficial. Y una novedad importante, digamos que es la primera vez que aparece en la legislación, que es para los que tengan nacionalidad argentina, que se domicilien o tengan su residencia en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, son considerados residentes en el país. Cosa que, digamos, la nacionalidad no se puede renunciar, se puede cambiar digamos, de domicilio, de residencia, pero la nacionalidad argentina es un sello que lo sigue a la persona humana desde su nacimiento y eso no es renunciable. Cuando hablamos de que alcanza a las personas residentes en el país, esto debemos remontarnos a la residencia conforme a la normativa de la Ley de Impuesto a las Ganancias, artículos 116 a 123, vigentes al 31 de diciembre del 2019. Esta vigencia nos lleva también a un tema que no está del todo claro, pero pareciera que el legislador pretende. Primero, que se aplique la normativa vigente al 31 de diciembre del 2019, o sea, por ejemplo, en bienes personales estaba el criterio del domicilio, que fue cambiado por el criterio de residencia en el 2019. Pero además pareciera que la intención del legislador es que para los que residían en la Argentina el 31 de diciembre del 19 son contribuyentes de este impuesto, aunque
hayan cambiado de residencia durante el ejercicio 2020. Y hablando de los residentes en países no cooperantes, nos tenemos que remitir a la ley de impuestos a las ganancias, que son los países o jurisdicciones que no tengan vigente con nuestro país un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula amplia de intercambio de información. O también países que, teniendo vigente un acuerdo, no cumplen efectivamente con el intercambio de información. La FIP ha hecho el listado de los países no cooperantes, en total 95 jurisdicciones. Destacamos dentro de ese listado al Vaticano, a Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua y Paraguay. ¿Y qué son países de baja o nula tributación? Son aquellos países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios que establezcan una tributación máxima a la renta empresaria inferior al 60% de la establecida en el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Bueno, ahí podemos tener las dos tasas, 25% para el futuro, actualmente el 30%, o sea, ahí estaríamos con tasa inferior al 18 o al 15. Paraguay es no cooperante, pero además de baja o nula tributación, porque la tasa para empresas, la renta empresaria en Paraguay es del 10%. Y para que se pierda la residencia, tenemos que estar también en la normativa, artículo 120. Hay dos formas de perder la residencia. Una es cuando se obtiene la condición de residentes en el exterior de acuerdo a las disposiciones migratorias, residencia permanente en el exterior. Y como hay países que no la otorgan fácilmente, ejemplo Estados Unidos con la Green Card, eso requiere permanecer en el exterior en forma continuada durante 12 meses. Durante esos 12 meses, las permanencias en el país tienen que ser inferiores a 90 días. En ambos casos, la pérdida se produce el primer día inmediato siguiente a aquel en que se configuró cualquiera de los hechos. Eso implica la pérdida de la condición de residentes, entonces a partir del primer día del mes subsiguiente, entendiéndose por mes subsiguiente no el mes que sigue, sino el que siga el siguiente. Y en el impuesto a las ganancias, hasta tanto se obtenga la cancelación definitiva, deberán continuar cumpliendo con la totalidad de las obligaciones. Todo esto, digamos, requiere una profundización porque el mero trámite de haber conseguido la residencia permanente en el exterior no es suficiente, es el primero de los requisitos. Después hay que acreditar residencia efectiva, no tener intereses vitales en Argentina, no permanecer más de determinados días en Argentina, etcétera. Pero todo eso escapa un poquito al análisis de hoy. Y habíamos dicho que este impuesto alcanza a los bienes, a la totalidad de los bienes de las personas humanas y sucesiones indivisas, sin considerar las exenciones en el impuesto a los bienes personales. ¿Cuáles son esas exenciones? Bienes inmateriales, llaves, marcas, patentes, derecho de concesión, los bienes ubicados en Tierra del Fuego, ley 19640. Ustedes saben que para los bienes radicados en Tierra del Fuego no se paga impuesto a los bienes personales y tampoco se paga ganancias por las rentas obtenidas en ese territorio. La ley 19640 inclusive prevé impuestos futuros, con lo cual acá tenemos también un punto de conflicto. Títulos, bonos y demás títulos valores emitidos por la Nación, provincia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipios. Esto realmente es un espanto, es un horror. ¿Por qué? Porque el que compró títulos argentinos,
que los pagó a valor nominal o con valor sobre la par, que con motivo de la incertidumbre económica de Argentina perdieron notablemente valor, que después estuvimos al borde del default, que después participamos del canje, con lo cual hay una pérdida sustancial, no se cobraron intereses y además son base imponible de este impuesto. La verdad, un horror. Tampoco son computables las exenciones de caja de ahorro y plazo fijo, los seguros de retiro, acciones y participaciones de empresa. Acá otro punto criticable desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de la razonabilidad o de la equidad. ¿Por qué? Porque las empresas que están ubicadas en Argentina, cuyo accionista es una sociedad holding, escapan al tributo. No así los que están en el colgando de personas humanas residentes en el exterior o residentes en el país. Y en segundo lugar, porque lo que se busca en esto es gravar nuevamente las participaciones en empresas cuando lo que se debiera buscar es incentivar el capital privado para generar trabajo. También no es aplicable la exención de inmuebles rurales. Los inmuebles rurales están sujetos a múltiple imposición. Tenemos la tasa de caminos, el impuesto inmobiliario. Si forman parte de una empresa, el impuesto a los bienes personales responsables sustitutos y finalmente el impuesto a la riqueza. Realmente esto es múltiple imposición. No es aplicable el mínimo no imponible ni la exención para casa habitación. Y habíamos dicho que las personas humanas y sucesiones indivisas que tengan bienes en el país y aquellos que residan en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación deben pagar este impuesto, con lo cual eso tiene que hacerse por intermedio del responsable sustituto. ¿Quiénes son los responsables sustitutos? Las personas humanas residentes en el país, explotaciones unipersonales, sucesiones indivisas del país, que tengan el condominio, posesión, uso, goce, disposición, tenencia, etcétera, de los bienes sujetos al impuesto. ¿Cuál es la base imponible? Para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, tenemos que tener en cuenta que dentro de la totalidad de los bienes, la ley incluye los aportes atrás a fideicomisos, a fundaciones de interés privado. Y acá yo digo que este tipo de entes, TRAS, fideicomisos, fundaciones de interés privado, tienen que ser imperfectos, o sea, donde no se reúnen los requisitos de un real desapoderamiento, porque si es un TRAS donde el fiduciante tiene el manejo y percibe las rentas o es el beneficiario, entonces está bien considerar que este TRAS puede estar incluido dentro del patrimonio, dentro del activo del contribuyente. Ahora, si el aporte al TRAS implica un verdadero desapoderamiento donde el fiduciante no tiene ningún manejo del TRAS y además no es beneficiario y los beneficiarios van a ser al final, por ejemplo, por caso de muerte del fiduciante, me parece que este desapoderamiento total no puede ser base imponible dentro del impuesto. También incluye la participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo, sin personalidad y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo. Ya comentamos el problema, sobre todo en empresas argentinas. Y todo esto existente a la vigencia de la ley. Como dijimos antes, los de nacionalidad argentina domiciliados en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, se los considera residentes en Argentina y pagan sobre la totalidad de sus activos en el país y en el exterior. Tenemos una exención que no es un mínimo no imponible, sino que es una exención. Hasta 200 millones de activos en el país más los del exterior opera la exención. Más de 200 millones paga sobre el total. O sea, 200 millones uno
paga sobre 200 millones 1 y 200 millones paga 0. Tenemos una tabla, esta tabla es para los residentes en el país, para los bienes ubicados en el país, y fijémonos que no arranca de 200 millones, arranca de 0. ¿Por qué? Porque si tenemos que la suma de bienes en el país más los bienes del exterior superan los 200 millones, sobre los bienes del país tenemos que aplicar esta escala. O sea, por ejemplo, tenemos 200 millones exactos en el país y algo en el exterior, entonces tenemos que aplicar la escala que arranca de 0. Para los bienes en el exterior se aplica no una escala, sino directamente una alícuota. Y esta alícuota, para determinar esta alícuota hay que sumar el valor total de los bienes en el país y en el exterior y aplicar la alícuota solo sobre los bienes en el exterior. Veamos algunos ejemplos donde podemos analizar algunas inequidades simultáneamente. Por ejemplo, un contribuyente tiene 200 millones de pesos sumado los bienes en el país más en el exterior. Está justo en el límite, por lo tanto no hay alícuota y el impuesto es 0. Ahora, si tiene 200 millones más un peso en el país, entonces ya paga el 2%, o sea, por tener un peso más, paga 4 millones en lugar de 0. Obviamente este ejemplo en la práctica no va a existir porque ese peso habrá que hacerlo desaparecer. Tomemos otro ejemplo, 300 millones más 1 en el país, y esto de más 1 para cambiar de escala, y 100 millones en el exterior. Paga 6 millones por los bienes en el país, 3,75 por los bienes en el exterior, o sea, 9,75. Ahora, fíjense, la misma, digamos, riqueza, pero invertido, 100 millones en el país y 300 millones en el exterior, aplicamos las alícuotas y en vez de estar pagando 9,75 millones, estamos pagando 12,25 millones. O sea, a igual riqueza, un 80% más de impuesto. Lo mismo sucede si comparamos los ejemplos 5 y 6 con un poquito más de 3.000 millones, donde si nos referimos solo a bienes del país estamos pagando 88,5 y si nos referimos a bienes del exterior estamos con 157 millones de pesos, con lo cual son ilustraciones de las inequidades existentes. Para no aplicar la alícuota de bienes del exterior, la ley prevé una repatriación, en este caso del 30%, cosa que veo muy poco probable. Si para el impuesto sobre los bienes personales que daban la posibilidad de repatriar el 5% para no aplicar la alícuota incremental, no se trajo nada o casi nada, es menos probable que alguien esté dispuesto a traer el 30% de sus activos financieros en el exterior a los efectos de aplicar escala nacional en vez de aplicar la escala para los bienes en el exterior. ¿Qué son los activos financieros en el exterior a los efectos de la repatriación? Porque acá tenemos la remisión al artículo 25 de la Ley de Impuesto a los Bienes Personales. Y es la tenencia de moneda extranjera, las participaciones societarias, los derechos inherentes al carácter de beneficiario, toda clase de instrumentos financieros, etc. O sea, de este detalle vemos que entran todo lo que son activos del exterior, con excepción de los bienes registrables que estén a nombre de la persona humana. O sea, acá no estarían entrando los inmuebles, ni los rodados, ni las embarcaciones, que estén a nombre de la persona humana o de la sucesión indivisa. ¿Por qué? Porque si los inmuebles están a nombre de una sociedad y esa sociedad pertenece a la persona humana, entra dentro
de las participaciones societarias y por lo tanto queda alcanzado por el impuesto. El destino de la recaudación está previsto en la ley. Vemos que no es coparticipable directamente. Acá yo no entiendo por qué las provincias no se quejan con la creación de todos estos impuestos no coparticipables, por más que se haya previsto que el PEN deberá, el Poder Ejecutivo deberá realizar una aplicación federal de los fondos recaudados por el aporte extraordinario y del destino. Sabemos que estas distribuciones de fondos recaudados suele ser discrecional y no es lo mismo que una coparticipación automática, con lo cual no entiendo por qué las provincias se entregan tan fácil, sobre todo cuando tenemos los derechos de exportación, que es una fuente importante de la recaudación, y no son coparticipables. Tenemos que la emisión monetaria no es coparticipable y tampoco este impuesto a la riqueza. Prevé la ley delegar facultades en la AFIP, que son el dictar las normas complementarias, la determinación de plazo, forma de ingreso, presentación de declaración jurada y demás aspectos vinculados a la recaudación de impuestos. Yo creo que acá van a existir dos cosas dentro de las facultades reglamentarias de la AFIP. En primer lugar, es probable que fijen un anticipo como pago a cuenta. ¿Por qué? Porque no va a ser fácil establecer un vencimiento inmediato. Veamos, pasan las mismas cosas que con bienes personales. Hay que hacer una tabla con la evaluación de los rodados conforme a los valores que establecen las compañías de seguros. Necesitamos una tabla con las cotizaciones de los títulos públicos. Necesitamos los tipos de cambio de las diferentes monedas. Y además tenemos que tener en cuenta que las participaciones empresarias en la ley de bienes personales se graban a valor patrimonial proporcional. Y este BPP incluye también a las sociedades que cotizan en bolsa. O sea, las sociedades que cotizan en bolsa no se evalúan a cotización, sino a BPP. O sea, la AFIP deberá establecer cuál es el BPP de cada una de las entidades como para suministrarle al contribuyente para poder liquidar sus impuestos. Se aplica supletoriamente la ley de procedimiento y además se aplica el régimen penal tributario. O sea, esto confirma además que se trata de un impuesto y la amenaza es que todos aquellos que no presenten su declaración jurada hagan o no hagan recursos legales, le van a aplicar la denuncia penal tributaria. Y hay una cláusula antielusión muy importante para tener en cuenta que dice que las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos a la vigencia de la ley, se presume, salvo prueba en contrario, que es una operación que configura un ardid evasivo o destinada a eludir su pago. Quiere decir, si tomamos un ejemplo, que donaciones hechas de los padres a los hijos en el periodo de los 180 días anteriores a la vigencia de la ley pueden presumir de que esos son bienes que están grabados en cabeza del donante y que por lo tanto requieren prueba en contrario para reunir los requisitos como para decir que no forman parte del activo grabado. Obviamente otro tipo de variaciones parece más difícil de ser atacadas, como puede ser, por ejemplo, el divorcio, que el divorcio implica una separación de bienes y esa separación de bienes tiene efectos retroactivos a la fecha de la notificación de la demanda, etcétera, etcétera, conforme al Código Civil, y todo eso no creo que pueda ser base de una presunción. Bueno, eso es todo, muchas gracias y
las imágenes dan prueba de mi forma de razonar dentro de este impuesto. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Pensé que era Papá Noel, pero me parece que no lo es, ¿no? Bueno, gracias por la presentación. Quería quizás anticiparle, Juan Carlos, a las preguntas que posiblemente la gente va a hacer, nuestros colegas van a hacer sobre este tema. Obviamente el tema de la fecha de publicación de la ley es un tema central, porque a partir de ahí va a regir esta norma legal, y esa fecha va a ser una fecha muy importante, porque en ese momento va a haber que sacar la foto de los activos grabados y además de los sujetos que están alcanzados por este impuesto. Entonces, el primer punto que te diría, si vos podés hacer alguna aclaración respecto del tema de los fallecimientos, porque los fallecimientos se pueden dar en distintos momentos, digamos, antes o después de la fecha de vigencia, y como consecuencia de eso, entonces, este es un primer aspecto que debemos tener en cuenta a los efectos de la determinación de los sujetos. Bueno, vayamos a un repaso de la ley de impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque la ley de impuesto a las ganancias creó una figura que no es jurídica, que se llama sucesión indivisa, y la sucesión nace con el fallecimiento del causante. O sea, si una persona fallece, hasta el día de fallecimiento es contribuyente del impuesto a las ganancias y de estar en presencia de un 31 de diciembre del impuesto sobre los bienes personales. Desde el fallecimiento arranca la sucesión indivisa, por lo tanto, si el fallecimiento es anterior a la publicación de la ley, entonces el contribuyente es la sucesión indivisa, que en definitiva va a tener los bienes del causante. Y acá tenemos un tema para analizar, porque el cónyuge supérstite no hereda, sino que le corresponde la mitad de los bienes gananciales, con lo cual la mitad de esos bienes gananciales no forman parte de la sucesión indivisa y debieran ser declarados por el cónyuge supérstite. La otra, los bienes propios más la mitad de los gananciales forman parte de lo que es la sucesión indivisa, y la sucesión indivisa que nace a partir del día siguiente del fallecimiento dura hasta que se declara válido el testamento o hasta que hay declaratoria de herederos, o sea, en las sucesiones testamentarias, validez del testamento; en las sucesiones ab intestato, la declaratoria de herederos. Hasta ahí vive la sucesión indivisa. Quiere decir que si a la fecha de publicación no hay declaratoria de herederos, es contribuyente la sucesión indivisa. Bueno, muy bueno este repaso, y muy importante también entonces considerar la fecha de la declaratoria de herederos, porque esto también produce un efecto respecto de los sujetos. El segundo aspecto que tendríamos que repasar, Juan Carlos, respecto de los sujetos, es el tema de los divorcios. ¿Cómo jugaría el tema de los divorcios respecto del alcance de los sujetos? Bueno, el divorcio tiene normas propias en el Código Civil y Comercial, porque contempla varias situaciones. Si mal no recuerdo, es el artículo 480 del Código Civil y Comercial, donde trae varios supuestos, ¿no? Diría tres supuestos. Uno es que el divorcio tiene efectos retroactivos a la fecha de la notificación de la demanda de divorcio. O sea, no estamos a la fecha de la sentencia de divorcio, sino retroactivo a la fecha de notificación de la iniciación del divorcio. Y en los divorcios con presentación conjunta de común acuerdo, la fecha se retrotrae a la fecha de iniciación del juicio conjunto.
Y hay una tercera posibilidad que en muchos casos se esgrime, que en los divorcios de presentación conjunta, que ha habido una separación de hecho anterior a la presentación conjunta de la iniciación del divorcio. Y en ese caso, conforme al Código Civil y Comercial, se retrotrae a la fecha de no convivencia. Eso me parece que es importante para tenerlo en cuenta, porque no tenemos que esperar una sentencia, sino estar a cada una de las situaciones especiales que comenté. Perfecto, muy importante también este tema. Y respecto del tema de los bienes, de la administración de los bienes en el matrimonio, nosotros sabemos que, bueno, que hay dos mecanismos. Uno es el que teníamos antes, el que ahora se llama de comunidad, otro el de la separación de la administración de los bienes. Esto es lo nuevo. Los contribuyentes pueden optar en cualquier momento por hacer un cambio y entonces podría ocurrir que ciertos contribuyentes adopten cambiar justamente del sistema de comunidad al sistema de la administración separada, lo cual tiene que ser hecho por escritura pública, ¿no? ¿Cómo estarías viendo este tema, Juan Carlos? Bueno, es una opción que da el Código Civil y Comercial. Esta opción se puede ejercer o antes del matrimonio o después de un año de transcurrido el matrimonio. O sea, se puede pasar del régimen de comunidad de bienes al régimen de administración separada de bienes. No dice el código estrictamente que se trate de bienes propios, sino de administración separada de bienes, pero hay una cantidad de cosas que hacen presumir de que estamos en un régimen muy similar al de los bienes propios. Pensemos que, por ejemplo, dentro de la administración separada de bienes se admite la donación entre cónyuges, que dentro del régimen de comunidad no es factible. Y también desde el punto de vista hereditario, los bienes de administración separada no son repartibles como los bienes gananciables. En caso de fallecimiento de uno de los cónyuges con administración separada de bienes, se aplican las reglas hereditarias que corresponden a los bienes propios. Entonces yo creo que con todos estos antecedentes debiera considerarse que en la administración separada de bienes cada uno son bienes propios de su administración y por lo tanto son contribuyentes cada uno por los bienes de la administración separada que tienen su administración y que en mi opinión constituyen bienes propios. Exactamente, esa además es la, diríamos, doctrina mayoritaria civil que existe en esta materia, ¿no? Quizás tendríamos que analizar si esta situación de este cambio en la forma de la administración de los bienes se realiza dentro de los 180 días anteriores a la vigencia de la ley, si te parece que acá se podría intentar aplicar esa cláusula antielusión ante esta circunstancia, porque es indudable que esta distinta forma de modificación podría llegar a provocar, obviamente según los casos, que uno de ellos pague y el otro no, ¿no? Por lo cual se disminuiría en definitiva la recaudación global del matrimonio. Y obviamente la FIP va a sostener que es una maniobra para eludir el impuesto. Ahora, yo creo que hay una cantidad de razones importantes para la administración separada de bienes que no tienen nada que ver con los impuestos, ¿no? Pensemos que muchas veces los bienes gananciales pueden estar afectados por la mala administración de uno de los cónyuges, digamos por un médico que sufrió una mala praxis, por un abogado que sufrió mala praxis, contadores puede ser también, no lo descarto, por firmar un balance falso y eso puede implicar un riesgo patrimonial para el acervo matrimonial. Y entonces, en muchos casos, esa administración separada de bienes se justifica ampliamente y yo creo que es una de las cosas que admite prueba en contrario, ver cuáles son las causas que han generado esa administración separada de bienes y qué pruebas puedo acercar para decir que eso
no tiene nada que ver con la disminución patrimonial. Perfecto. El próximo tema, Juan Carlos, pasaría a analizar las normativas legales que se aplican, porque nosotros tenemos, por un lado, una ley por la cual se crea este impuesto a la riqueza. Hay una remisión legal al impuesto a las ganancias en las circunstancias que la propia ley establece, por ejemplo, en materia de residencia, por cual vos lo comentaste, pero esa es una remisión expresa a la ley de impuesto a las ganancias con número de artículo. Hay una remisión también a bienes personales, en el sentido de los criterios de evaluación que se pueden llegar a tomar, o inclusive de lo que vos mismo mencionabas con respecto a los activos financieros del exterior. Y por lo tanto, aquí yo creo que quedaría por analizar este tema. Sacando estas referencias expresas que menciona la ley, podríamos decir que la ley de impuesto a las ganancias y bienes personales se aplica en forma supletoria respecto de lo que no está mencionado expresamente en la norma legal. Bueno, esa es una pregunta para vos, que sos un experto procesal. Si me preguntás a mí, yo diría que no, que falta la remisión expresa de la ley para que la ley de impuesto a las ganancias o bienes personales sean de aplicación supletoria. No basta con que se remita a que es aplicable la ley de procedimiento, tendría que haber una remisión realmente especial para que pueda ser aplicado integralmente, ¿no? Bueno, muy bien, nos quedarían dos temas y ya damos por terminado esta presentación. Uno es el tema de los responsables sustitutos. El tema de los responsables sustitutos es un tema obviamente de mucha importancia, que ha tenido una larga discusión en nuestra legislación, en nuestra jurisprudencia. Diríamos, en conceptos generales, hay un contribuyente de derecho que establece en abstracto el legislador por haber configurado el hecho imponible, pero ese contribuyente de derecho no es responsable del ingreso por el hecho de determinados hechos fácticos, en este caso por residir en el exterior. Y entonces, como esa persona es contribuyente de derecho, pero no puede ser responsable del ingreso, la ley crea un mecanismo legal, una suerte de, yo diría, de ficción legal, a través de la cual crea el responsable sustituto. Y el responsable sustituto va a ser el único responsable ante la FIP, a tal punto que si el responsable sustituto no paga el impuesto, la FIP no puede ir contra el beneficiario del exterior que ha quedado desligado de la obligación tributaria. Y entonces acá aparecen por lo menos dos temas que me parece que tendríamos que analizarlo respecto de la responsabilidad sustituto. La primera, el responsable sustituto podría ser un responsable, persona humana, por todos los bienes que tenga el sujeto del exterior, uno por todos los bienes, o podría haber varios responsables sustitutos. La alternativa de que haya varios responsables sustitutos creo que de alguna manera, quizás un poco indirecta, quedó plasmada en la ley, porque en algunos de los proyectos que vimos en la oportunidad, cuando comentara Juan Carlos, en su oportunidad, se decía que había un responsable sustituto que iba a responder por todas las obligaciones del contribuyente. Pago que desapareció de la ley. Y yo creo que desapareció con buena razón, porque obviamente no necesariamente vamos a tener un responsable sustituto. Vamos a suponer que una persona del exterior tiene un campo, tiene un departamento en Puerto Madero y tiene participación en una sociedad. Y el campo tiene un encargado que por razones administrativas pasa a ser responsable sustituto. El departamento de Puerto Madero tiene un administrador que va a ser responsable sustituto. Así que son dos responsables sustitutos. Y llegamos a la sociedad.
donde en la sociedad, como sabemos, la responsabilidad sustituta para bienes personales está dado por la propia sociedad, que paga como responsable sustituto por las participaciones que correspondan a los accionistas, pero que en la norma legal que estamos hablando no ha quedado contemplado tal situación. Es más, los únicos que pueden ser responsables sustitutos son las personas humanas, son las sociedades indivisas que están radicadas en el país, y en la medida que configuren cualquiera de los elementos que establezca la ley, que desde mi punto de vista no está previsto, con lo cual parecería que llegaríamos al absurdo de que tendríamos un hecho imponible, pero tendríamos imposibilidad de pago por la falta de definición del responsable sustituto. Esto me parece que es un tema que me hace recordar mucho a lo que hemos vivido durante un par de años en el impuesto al valor agregado, ¿no? Cuando hablábamos de la prestación de servicios que realizaban personas del exterior, la realizaban en el país, se configuraba por el criterio de territorialidad el hecho imponible de valor agregado, pero no había definición de sujeto en la ley, y así durante varios años nos pasamos sin que se ingrese el impuesto hasta que en definitiva se modificó la ley. ¿Cómo ves este tema, Juan Carlos? Mirá, lo veo complejo, en primer lugar porque no puede haber varios responsables sustitutos porque grava la totalidad del patrimonio con alícuotas crecientes, con lo cual no es lo mismo dividir el patrimonio en 3 o 4 que tenerlo todo junto. Primer problema. Segundo problema, como bien señalaste vos, la sociedad anónima no puede ser responsable sustituto. Y yo creo que todo esto se va a intentar solucionarlo reglamentariamente, pero va a ser un reglamento que se aparta de lo dispuesto por la ley. ¿Por qué? Porque si la ley no lo contempló, el reglamento no puede sustituir a la ley, porque el reglamento lo único que puede hacer es interpretar, pero no puede fijar nuevos contribuyentes que no están previstos en la ley. O sea, nuevos responsables sustitutos que ingresen el impuesto por parte del contribuyente. Con lo cual yo creo que acá es una de las tantas inequidades que algunos van a pagar y otros no van a pagar porque no tienen responsable sustituto fijado legalmente. Claro, el principio de legalidad, el principio de reserva legal, básico en materia tributaria, es que la ley es la única que puede establecer todos y cada uno de los elementos del hecho imponible. Y el sujeto es uno de esos elementos, con lo cual la administración tributaria no tiene obviamente ninguna facultad para poder sustituir una norma que no quedó previsto en la ley. Y creo que el segundo aspecto, entonces, que vos lo tocaste ahora un poco de pasada, es justamente que la posibilidad de la existencia de varios responsables sustitutos juega desde el punto de vista de esta responsabilidad que excluye al contribuyente, juega con el otro problema que es el mínimo exento. O sea, si ese mínimo exento, en definitiva, se aplica para todos los bienes del contribuyente, o si ese mínimo exento se aplica para cada uno de los responsables sustitutos, que son los que están reemplazando, en definitiva, el ingreso del titular. Este creo que sería el segundo tema para discutirlo, ¿no? Sí, creo que es uno de los temas que no está bien contemplado en la ley y que tampoco puede ser solucionado reglamentariamente. O sea, si hay varios responsables sustitutos, nadie va a pagar o pagarán cada uno su parte, computando la exención y la escala de cada uno de su parte. Sí, yo creo que acá digamos, la administración tributaria me parece que por vía reglamentaria va a establecer algún mecanismo de información de responsables sustitutos para que todos ellos entren comunicados y de esa forma computar el mínimo exento. Bueno, me parece que puede ser la posición del pico, veremos si esto es así o no. Y nos quedaría el último punto, Juan Carlos, que sería, para aquellos contribuyentes
que estén pagando este impuesto. ¿Consideramos que esto es deducible de la declaración de impuesto a las ganancias? Bueno, la ley no dice que nada en contra, o sea, acá lo que tenemos que estar pensando si este es un gasto necesario para obtener, mantener y conservar una renta gravada. Esto, digamos, más allá de las alícuotas, es bastante parecido a bienes personales, con lo cual yo entiendo que es deducible en la medida de que lo proporcionemos a las rentas que producen esos bienes que estén gravadas. O sea, por ejemplo, si estamos considerando dentro de la base imponible títulos públicos, plazo fijo, inmuebles rurales, esa parte no va a ser deducible porque está vinculado a bienes que no están sujetos al impuesto a las ganancias, perdón, no en bienes en inmuebles rurales, sino ganancias, estoy hablando de títulos públicos, plazo fijo. Bueno, entonces en esa parte no serían deducibles porque no están vinculados a renta gravada. Y toda la demás parte del impuesto que esté vinculado a la renta gravada, en esa parte entiendo que sería deducible como gasto en el impuesto a las ganancias. Bueno, una de las preguntas es qué pasa con bienes del hogar. O sea, la ley de impuesto a la riqueza nos remite a los efectos de la evaluación de los bienes al impuesto sobre los bienes personales. Los bienes del hogar y de uso personal están gravados, son bienes, forman parte del activo, por lo tanto están gravados y evaluados conforme a la ley de bienes personales con la presunción del 5%. O sea, ese 5% de bienes del hogar y de uso personal que se calcula sobre la totalidad de los bienes gravados en el país, más los inmuebles del exterior, forma parte de la base imponible del impuesto a la riqueza. Segundo tema, ¿qué pasa con las disminuciones patrimoniales que se puedan haber realizado en el ejercicio por exceso de gastos? Bueno, acá tenemos que ir un poco al fundamento de los gastos personales. O sea, el fisco tiene facultades para determinar si el consumo detectable del contribuyente es mayor al declarado y ahí sí juegan las presunciones y el fisco tiene facultades para ajustarlo. ¿Qué pasa al revés? Si el consumo es un poco más alto de lo normal o mucho más alto del consumo detectable por el fisco. Y acá forma parte de los derechos de la intimidad. El contribuyente puede suministrarle al fisco un detalle de sus gastos personales, todos los que son detectables, pero no está obligado a justificar y menos respaldar con comprobantes la totalidad de sus consumos. Quiere decir que un consumo un poco más alto o mucho más alto no genera una contingencia desde el punto de vista de la fe. Y la tercera y última pregunta que tengo es para un no residente que dejó de ser residente en Argentina en el 2018, ¿qué pasa con un tras del exterior? Bueno, acá hay varias variantes, pues la pregunta es bastante incompleta. ¿Dónde está residiendo esta persona humana que se fue de la Argentina? Porque si está residiendo en un país normal, digamos que no está en el listado de no cooperantes o de baja o nula tributación, y es beneficiario de un TRAS, al hablar de TRAS estamos hablando de exterior, por lo tanto, ese patrimonio no se incluye dentro de los bienes de esa persona residente en el exterior. Distinto sería el caso si ese no residente es argentino y está viviendo en un país de baja o nula tributación o no cooperante. En ese caso, ese extranjero es considerado como residente en Argentina a todos los efectos de este impuesto a la riqueza y en ese caso sí se grava la totalidad de los bienes en el país y en el exterior. Y volvemos al tema atrás. Si es beneficiario y ya está gozando de ese beneficio, obviamente dispone del patrimonio y por lo tanto está grabado. Si es un TRAS imperfecto, también. Ahora,
Si los derechos de beneficiarios se van a concretar algún día, por ejemplo, por el fallecimiento del fiduciante, ahí yo ya había dicho que en ese supuesto para mí el TRAS no forma parte del activo grabado. Bueno, esas son todas, felices fiestas y esperemos que no se cree un impuesto al pan dulce. Así que nos vemos el año que viene.